Profe, dame ya un segundo, ya estoy compartiendo pantalla. Gracias. Ok, tranquila. ¿Ven la pantalla, por favor? Sí, señora. Bueno, muy buenas noches. A nuestro grupo le correspondió la exposición de extinción de las obligaciones por novación. Está conformada por William Javier Poveda Ortega, Carolina Celis, Pedro Beltrán Córdoba, Juan Camilo Caraballo Hernández, Vladimir Carrillo, Diana Carolina Alba, Jonathan Pablo Ortega Moyano, Mayerly Arias Arias, James Armando Camacho Beltrán, Samuel Escobar Rojas, Mónica Albarracín Núñez y Yanis Salomé Caballero. Nuestro índice, primero, reseña histórica, concepto de innovación, forma en que se realiza la innovación, requisitos de la innovación, clases de la innovación, efectos de la innovación, características de la innovación, actos que no constituyen la innovación, innovación de obligaciones solidarias, sentencia T 672 del 2010, ejemplos. En nuestra reseña histórica encontramos que la innovación tuvo gran importancia en el derecho romano, corpus iuris civilis, empleada como procedimiento único de modificar el vínculo obligacional entre las partes, en forma convencional mediante stipulatio. En el derecho germánico, la innovación clásica romana fue sustituida por las siguientes tres figuras jurídicas. Modificar la obligación, llamada contrato de modificación. Transmisión de crédito, conocida con el nombre de cesión de crédito. Y asunción de la deuda. Doy paso a nuestra compañera que nos va a hablar sobre el origen. Gracias. Buenas noches, compañeros, profesor. Bueno, más que el origen voy a hablar un poquito de la evolución. La innovación adquirió un desarrollo considerable en el derecho romano clásico, sobre todo para realizar la transmisión de las obligaciones. Cuando se creó allá, digamos, la innovación, era para realizar cambio de acreedor o de deudor. Esta no era válida más que si la nueva obligación tenía el mismo objeto que la antigua. La innovación por cambio de objeto no era practicada entonces en Roma. Fue muy utilizada en la época en que la transmisión de las obligaciones no era posible. El derecho, bajo el imperio, exigió, además en ese nexo material de dependencia, un vínculo intelectual, psicológico. Las partes debían querer reemplazar una obligación por otra y tener el animus novus. Cuando surgió con exactitud esa necesidad de un vínculo intelectual, se perdió de vista la de un nexo material. Así el antiguo derecho francés pudo admitir la innovación por cambio de objeto. La innovación no tiene ya en nuestros días el interés práctico que tenía en Roma, donde se hacía necesaria su utilización por razón de la intransmisibilidad y la inmutabilidad de la relación obligatoria. Cuando se quería modificar esa relación, no había más remedio que extinguirla y crear otra nueva. Hoy la ley permite que a las partes cambiar los términos de una relación obligatoria y sobre todo transmitirla activa o pasivamente. La cesión de crédito quita la innovación, quita a esta figura de la innovación gran parte de su utilidad y se comprende que esta institución tiende a disolverse, desmembrarse en provecho a fines, cesión de crédito y cesión de deudas. Esta desmembración es cosa hecha en el derecho alemán, ya que el Código Civil alemán desconoce la innovación. Sin embargo, en el derecho francés, esta institución conserva su utilidad en cuanto que realiza el cambio del objeto o la causa de la obligación.
seguimos con mi compañero Samuel, que va a hacer la presentación de lo que es el concepto de la innovación en nuestro Código Civil colombiano. Muchas gracias, compañerita. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor Luis Fernando. Según el artículo 1687 del Código Civil, nos dice que la innovación es la sustitución de una obligación por otra que anula la anterior. La innovación es una obligación a partir de una anterior. Esto quiere decir que la innovación es una forma de extinguir las obligaciones dentro de un contexto de una renovación de la deuda. De acuerdo al código, existen tres opciones o tres situaciones durante las cuales se puede hablar de una innovación. Esto es cuando se modifican las condiciones de un contrato inicial y las partes se ven como obligadas a renovarlas y siguen subsistiendo las mismas partes del contrato inicial. La segunda opción o segunda condición es cuando el acreedor endosa su obligación en favor de un tercero, en consecuencia cede su lugar de acreedor siendo la misma obligación. La tercera podemos mencionar que es cuando se hace lo mismo, pero esta vez lo hace el deudor. Así el deudor ceda su calidad de deudor en favor de un tercero. No obstante, y de acuerdo al artículo 1693 de la misma norma, se establece y se deja definido como principalmente de la innovación la voluntad de las partes. Es decir, que si no hay una voluntad por parte de los dos sujetos inmiscuidos, no podríamos hablar de la innovación. A continuación, mi compañero Alexander Poveda nos va a hablar sobre los requisitos de la innovación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo continuaré con la exposición de este tema que nos trata el día de hoy. Yo voy a hablar sobre las formas o modos en que se hace la innovación. Como lo explicaba el compañero, pues la innovación es un contrato y para que sea válida es necesario que tanto el contrato como la obligación que existía antes de la innovación sean válidos. La innovación puede ser objetiva y subjetiva. Cuando se habla de una innovación objetiva, puede ser que se cambia el objeto o la causa de la obligación, permaneciendo los mismos sujetos de la relación jurídica. Y cuando se habla de una innovación subjetiva, se habla es que cuando resulta del cambio de acreedor o deudor. Esta clasificación la podemos consultar en el Código Civil, en el artículo 1690, que me va a permitir leer lo que dice así. Artículo 1690. La innovación puede efectuarse de tres modos. El primero, sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. Segunda, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto al tercero y declarándole una consecuencia libre de la obligación primitiva al primer acreedor. Y tercera, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre. Entonces, ¿qué tenemos? La primera, tenemos innovación objetiva, que ¿qué quiere decir? Al extinguir la privativa prestación, conviniéndose en una nueva. Un ejemplo que tenemos para esta innovación es cuando está el empleado y el jefe, cuando hay un contrato laboral. Entonces, cuando el jefe decide aumentarle el sueldo al empleado, pero para que siga cumpliendo con las mismas misiones del contrato. Ese es el primer ejemplo. Segunda, tenemos como innovación subjetiva
por cambio de acreedor. ¿Esta qué quiere decir? Es cuando la voluntad expresa de las partes es la de novar. Y tenemos como ejemplo lo siguiente. Una constructora, 1, 2, 3 ejemplo, se obliga ante Juan a construir una casa durante unos términos por un valor económico. Y dicha obra tiene que ser entregada bajo los términos de fecha, en tiempo, lugar y modo. Mientras está recorriendo esa obra, Juan, por fuerza mayor, le toca salir del país, por lo que él se acerca a la constructora a extinguir la obligación que había adquirido con esta constructora. La constructora, eso se llama la novación subjetiva activa, cuando el nuevo acreedor, que viene otra persona, que lo vamos a llamar Johnny, que él asume los costos de esa construcción y Juan ya termina el contrato con la constructora. Y la tercera, que es innovación subjetiva por mutuación del deudor, que dice, esta tercera especie de innovación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado primero. Y tenemos como ejemplo lo siguiente. Liz se obliga con Darwin a confeccionarle 5 chaquetas de cuero por un precio de 50 pesos, que se la entrega en un tiempo determinado. Durante ese tiempo resulta que Liz sufre un accidente y no puede cumplir con la confección de esas chaquetas. Entonces viene una amiga de Liz y asume la elaboración de esas chaquetas con el mismo costo para entregárselas a Darwin. Puede continuar, compañero. Gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. Yo les voy a hablar de los requisitos de la innovación. Dentro de los requisitos de la innovación encontramos que es necesaria la declaración de las partes de que se desea innovar o que aparezca en el contenido del contrato que la intención es innovar. Pues si no se expresa, digamos, la declaración de las partes o no aparece en el contenido del contrato, la intención de innovar se mirará, se mirarán las obligaciones como coexistentes, que siguen existiendo. Además, también tenemos que el cambio de deudor no constituye innovación a menos que el acreedor exprese que el antiguo deudor ya no le debe nada. El acreedor que ha dado por libre al acreedor primitivo no tiene después ningún tipo de acción contra este, pese a que el nuevo deudor caiga en insolvencia, y a menos que la insolvencia haya sido anterior a la novación. Por otro lado, también puede el acreedor ejercer acción en contra del acreedor primitivo si ha hecho una reserva en el contrato de novación. La novación tiene pues una característica de irrevocable. Moni, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Digamos que en conclusión, para extinguir un negocio, la innovación se requieren los siguientes requisitos. Digamos, se requiere que exista una obligación que se trata de extinguir, que se dé nacimiento a una nueva obligación, que la obligación nueva sea diferente a la antigua, que las partes tengan la capacidad necesaria para innovar, y finalmente que las partes tengan la intención y la voluntad de innovar, digamos, el contrato que se está queriendo extinguir en este momento. Gracias, doy paso a mi compañero Pedro para que continúe. Moni, ¿me pasas por favor la diapositiva? Compañeros, buenas noches.
A mí me correspondió clases de innovación consagradas en el Código Civil. Bueno, como su nombre lo dice, innovación impropia o modificativa, que supone que la primera obligación permanece siendo modificada de manera esencial. Asimismo, puede dividirse en dos tipos, dependiendo del elemento de la obligación que se va afectando por la modificación, innovación objetiva o innovación subjetiva. La innovación objetiva consiste que se subdivide el activo o del acreedor y pasivo o del deudor. Objetiva, mixta. Por su constitución se divide también en expresa, tácita y convención o legal, en que la doctrina solo acepta la convención. Es cierto también que en la actualidad el legislador trata de nuevo ese problema que supone una no clara definición. Innovación objetiva. Puede realizarse por lo siguiente: por cambio de causa, por cambio de objeto, por cambio de condiciones principales. La innovación subjetiva puede realizarse por lo siguiente: por cambio de deudor con aceptación expresa del acreedor. Tiene dos modalidades: expromisión, cuando la tercera persona, nuevo único deudor, toma sobre sí la obligación, sin intervención del deudor primitivo, y delegación, cuando el deudor primitivo presenta a la tercera persona, nuevo único deudor. Por cambio del acreedor con aceptación expresa del deudor. En la práctica se da poco prefiriéndose la figura jurídica de cesión de crédito, que no procesa la aceptación del deudor, sino sola la notificación del cambio del acreedor. Innovación subjetiva. Está subdividida a la vez en activa y pasiva. La activa, por cambio del acreedor, se trata de una subrogación, es decir, un tercero reemplazo al acreedor. Sus derechos podrá ser realizado por el deudor sin el consentimiento del acreedor. Pasiva, cuando se sustituye al anterior deudor por uno nuevo manteniendo el mismo acreedor y el mismo objeto de la obligación. Puede realizarse sin el consentimiento del deudor que va a ser sustituido, pero nunca sin el debido consentimiento del acreedor. Mixta, comprende a la vez algunos de los supuestos de la innovación objetiva y de la innovación subjetiva, con el ánimo innovandi de la primitiva obligación. Bueno, traigo aquí a colación dos ejemplos. Uno es de la objetiva. Ejemplo: hay un préstamo, porque hay un préstamo título ejecutivo por 100 millones de pesos, en virtud de una innovación que hicieron las partes. Esa obligación se va a ver representada en otro objeto, que es la entrega o transferencia del dominio de un bien inmueble. Ahí hay un cambio de objeto. La obligación inicial se extinguió, pese a que sigue existiendo la obligación entre las partes. La misma ya no tiene el mismo objeto, y el objeto no son los 100 millones de pesos, sino la transferencia del dominio del inmueble. Eso es como ejemplo de la innovación objetiva. La innovación subjetiva, que en la práctica se ve mucho, principalmente, sobre todo en los remates de bienes inmuebles. Dice: la cesión de crédito en un proceso ejecutivo en el cual hay un crédito hipotecario. O sea, ejemplo, el deudor, y no lo pudo seguir pagando. Quiere decir, el crédito a Y para que le compre la casa, ya que está embargada y secuestrada, antes de que vaya a remate, porque él quiere recuperar algo de ese dinero y no quedarse sin nada. Entonces, del crédito, para así, Y cede el crédito a X para saldar la deuda ante el banco, que tiene cómo pagarla. Entonces libera la deuda a la entidad que le debe el crédito hipotecario o bancario, o al acreedor. Ya no es el deudor primitivo, o sea, Y, que fue el deudor inicial, sino X. O sea, como le decíamos anteriormente, Y presenta como deudor, como tercera persona y deudor,
que va a continuar con esas deudas ante la entidad bancaria, que tiene la forma y los medios de seguir pagando ese crédito. Esto se ve en los procesos ejecutivos de embargo y secuestro de bienes inmuebles. Perdón que te interrumpa, pero ahí estás confundiendo la cesión de una obligación con novación. Son dos cosas diferentes. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para explicar esto antes de que después se confundan. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, a ver, la novación es cuando se cambia una obligación por otra. Voy a poner un ejemplo muy típico. Me imagino que aquí muchos deben tener productos con bancos, tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Alguno tiene tarjeta de crédito acá? Sí, Claro, profe. profe. Sí, profe, claro. Sí, señor. ¿Y no les ha pasado que ustedes están pagando normal su tarjeta con el pago mínimo que le manda la entidad y de pronto reciben una llamada del banco diciéndole que si quieren que les van a cambiar la tasa de interés para las compras que hagan y que le hacen como una refinanciación y le difieren, por decir algo, si deben 2 millones de capital y deben 500 de intereses. Entonces le dicen, vamos a tomarle eso y se va a generar una nueva obligación. Entonces ahora usted va a pagar los 2 millones y medio. Como la compra de cartera. Exacto, y lo disfrazan de compra cartera. Y usted va a pagar esos 2 millones y medio en cuotas de a tanto. Entonces le dan varias opciones. Le dicen, usted escoja si quiere pagar 6 cuotas de a tanto, 12 cuotas, 24 cuotas, 36 cuotas, y le dan varias alternativas. Cuando usted acepta, lo que está haciendo es cambiando la obligación que tenía inicialmente por una nueva obligación. Entonces, esa es la novación. ¿Ok? Y es una forma, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de colocar, donde los intereses muchas veces lo utilizan para capitalizarlos. Y se lo disfrazan bajo que le van a dar beneficio. Digamos que el beneficio que le dan a la persona es un mejor flujo de caja en el momento, que va a bajar la cuota. Entonces van a decir, usted va a pagar cuotas de tanto. Claro, si usted utiliza la tarjeta el mes siguiente, pues va a ser esa cuota que de lo que ya se comprometió a pagar, más lo que utilice en este mes. Esa es la novación. Cosa diferente es cuando una persona tiene un crédito, por ejemplo, digamos que Andrés Rodrigo tiene un crédito de un vehículo y le va a vender ese vehículo a Alejandra Pérez. Y entonces resulta que Andrés tiene una prenda sobre el vehículo porque lo está pagando. Entonces le dice a Alejandra, bueno, Andrés, me interesa el carro, pero entonces como yo no tengo toda la plata, ¿por qué no vamos a la entidad a ver si yo puedo asumir el crédito, que el crédito pasa a nombre mío y yo lo sigo pagando? ¿Sí? Eso es una subrogación del crédito, se llama eso. O sea, es ceder el crédito, que ya deje Andrés Rodrigo deje de ser el titular, el deudor de ese crédito, y ahora va a pasar el crédito a nombre de Alejandra. Para que la entidad financiera le acepte esa operación, la entidad financiera le va a pedir a Alejandra Pérez, le va a pedir todos los requisitos y todos los documentos como cualquier crédito. Y va a pasar el filtro. Cuando ya le aprueben la operación, es cuando van a hacer la operación de la subrogación. Es decir, de la cesión de ese crédito. Y entonces el crédito a partir del momento ya no va a estar a nombre de Andrés Rodrigo, sino a nombre de Alejandra Pérez. ¿Ok? Y entonces ahí es donde van a proceder a hacer la operación en el tránsito de hacer el traspaso del vehículo, ¿sí? Con esa autorización del acreedor prendario. Eso es diferente. La subrogación o la cesión del crédito es diferente. Es cuando se cambia de persona. Sigue la misma obligación, pero lo que hace es cambiarse de persona, que ya no va a estar uno, sino que va a estar otro. Mientras ya no va a estar a nombre de X la obligación, sino a nombre de Y. Mientras que en la novación
la obligación siempre va a estar a nombre de la misma persona, o sea, siempre va a estar a nombre de X. Lo que hace es que cambian la obligación y constituyen una nueva, que es diferente, ¿ok? Ok, profe. Listo, pueden Gracias, continuar. Bueno, entonces yo ya doy por terminado ahí lo de clases de innovación. Tenía esos dos ejemplos, pues ya el profe explicó, de pronto me confundí un poquito en la cuestión de la innovación subjetiva. Bueno, muy buenas noches, compañeros, profesor. Yo voy a hablar un poquito de lo que son los efectos que produce la innovación en una obligación. Básicamente, la innovación produce efectos drásticos en las obligaciones de los negocios jurídicos. Nosotros evidenciamos 8 obligaciones que las podemos encontrar a partir del artículo 1687, el cual habla de la definición de innovación. Entonces, si vamos a leer 8 artículos, que son las 8 principales efectos que encontramos, si los compañeros tienen a la mano un código civil, pueden seguirnos en la lectura. El artículo que habla de la definición de la innovación dice: la innovación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Por lo tanto, el efecto principal es la sustitución de una obligación por otra otorgada, de modo que la primera queda anulada. Entonces aquí podemos ver claramente el primer efecto, que es la sustitución de una obligación. O sea, se sustituye una obligación anterior por una nueva obligación. Como segundo efecto, nosotros lo encontramos en el artículo 1690, que habla de los modos de innovación, y dice lo siguiente: la innovación puede efectuarse de 3 modos. Primero, sustituyéndose una obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. Segundo, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto a un tercero y aclarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. Tercero, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre. Esta tercera especie de innovación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor, cuando se efectúa con su consentimiento. El segundo deudor se llama delegado del primero. Entonces, bueno, en este artículo podemos resaltar el hecho de que en cada caso se producen efectos diferentes. En el primer modo surge una nueva obligación entre las mismas partes involucradas anteriormente. Entonces el efecto principal es una nueva obligación entre las mismas partes. En el segundo modo, el efecto principal se basa en que el deudor principal se libera de la obligación con la que el acreedor principal, que tenía con el acreedor principal, y se acoge a otra nueva obligación con un nuevo acreedor. Entonces sigue siendo el mismo deudor, pero ahora tiene otra obligación nueva con otro acreedor. Y por último, el tercer modo produce como efecto la exoneración de la deuda del primer deudor, otorgándole la obligación a un nuevo deudor. Ese sería como el segundo efecto que encontramos. El tercer efecto lo encontramos en el artículo 1699, el cual habla de la extinción de intereses por novación. Y dice lo siguiente: de cualquier modo que se haga la novación, quedan por ella extinguidos los intereses de la primera deuda, si no se expresa lo contrario. Entonces, pues ahí está muy claro. Habla de que quedan extinguidos los intereses de la primera deuda, o sea, de la obligación anterior, pues sustituyéndolos por la nueva obligación. El cuarto efecto lo encontramos en el artículo 1700, que habla de la extinción de privilegios por novación. Y dice lo siguiente: sea que la novación se opere por la sustitución de un deudor o sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la novación. Entonces también es muy claro ese artículo,
que habla de los privilegios de la deuda anterior, son extinguidos y reemplazados por la nueva obligación. El quinto efecto lo encontramos en el artículo 1701. Habla de efecto de la innovación sobre las garantías. Y dice lo siguiente: aunque la innovación se opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación posterior, a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva. Pero la reserva de prendas e hipotecas de la obligación primitiva no valen cuando las cosas empeñadas o hipotecadas pertenecen a terceros que no acceden expresamente a la segunda obligación. Tampoco vale la reserva en lo que a la segunda obligación tenga más que la primera, si por ejemplo la primera deuda no producía intereses y la segunda produjere, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses. Entonces este efecto, bueno, esto es básicamente habla de las prendas y las hipotecas y dice que pues no tienen así como validez con la nueva obligación. El sexto efecto lo podemos ver en el artículo 1702, que habla de la ineficacia de las reservas en la innovación por nuevo deudor. Y dice lo siguiente: si la innovación se opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor, ni aún con su consentimiento. Y si la innovación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a este. Las prendas e hipotecas constituidas por sus codeudores solidarios se extinguirán a pesar de toda estipulación contraria, salvo que estos accedan expresamente a la obligación. Y bueno, pues este básicamente habla de que los codeudores, deudores solidarios, no están vinculados a la nueva obligación sin su consentimiento. Y bueno, el séptimo efecto lo evidenciamos en el artículo 1704, que habla de la liberación de codeudores por novación. Y dice lo siguiente: la novación liberta a los codeudores solidarios y subsidiarios que no han accedido a ellas. Esa sí es muy clara, que es pues básicamente también parte de lo que decía el anterior. Y por último, como octavo efecto, lo encontramos en el artículo 1705, que habla de la obligación de los codeudores. Y dice: cuando la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores subsidiarios y solidarios podrán ser obligados hasta la concurrencia de aquello que en ambas obligaciones convienen. Entonces, este efecto consiste en mantener la obligación principal de los codeudores cuando la nueva obligación no se modifique en su totalidad. Y también pues teniendo en cuenta la primera obligación y como en lo que tenía que ver el primer codeudor con la primera obligación. Estos serían los 8 principales efectos que encontramos. Continúa mi compañero Vladimir con el siguiente tema. Profe, compañero, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Vladimir. Bueno, a mí me correspondió explicar el tema de las características de la innovación. La innovación tiene característica de ser irrevocable. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez hecha no se puede deshacer. Esta característica se encuentra plasmada en el artículo 1696 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: el acreedor que ha dado por libre al acreedor primitivo no tiene después acción contra él, aunque el nuevo deudor caiga en insolvencia, a menos que el contrato de novación se haya reservado este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor primitivo. Otra característica es que, teniendo en cuenta lo establecido por este artículo, solo en 2 eventos la innovación puede ser revocable, como lo acabé de decir.
a menos que el contrato de novación se haya reservado, en este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior y pública, conocida al deudor primitivo. Esos son los dos casos por los cuales la novación puede ser revocable. De resto, la novación generalmente es irrevocable. Otra característica es que la novación extingue los intereses de la obligación primitiva, los cuales se pasan a la nueva obligación. Otra característica es que en cuanto a las garantías o privilegios, estos se extinguen por la novación a menos que las partes acuerden la reserva según lo establecido en el artículo 1701 del Código Civil. Por último, la novación libera a los codeudores solidarios o subsidiarios siempre y cuando no hayan consentido en la novación. También podemos evidenciar que la novación tiene un carácter voluntario. Otra característica es que tiene un carácter extintivo de la obligación precedente, y por último un carácter sustitutivo de la obligación precedente por una obligación nueva. Eso sería más que todo, profe, compañeros, el tema de características de la obligación. Ya por consiguiente sigue mi compañera con el siguiente tema. Muchas gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. Me corresponden los actos que no constituyen novación, pero debemos recordar los actos que sí la constituyen, que estos están contemplados en el artículo 1690 del Código Civil, en los cuales nos dice que hay novación cuando se ha sustituido una obligación por otra nueva, donde las partes son las mismas, es decir, el mismo deudor y el mismo acreedor. Cuando el deudor contrae una nueva obligación con un tercero, declarándole libre de la obligación antigua al acreedor, o cuando se sustituye un nuevo deudor antiguo. En estos casos sí hay novación. Hay que aclarar que la simple ampliación de un plazo o la reducción de este para cancelar una obligación, esto no constituye una novación. O cuando una persona tiene la obligación de pagar una suma de dinero y encarga a otra persona para que le efectúe el pago por él, este acto como tal no constituye novación. Y tampoco constituye la novación que el acreedor de una obligación encargue a otra persona para recibir el cumplimiento de esta parte por parte del deudor. Muchas gracias. Sigue mi compañero Jonathan con la novación solidaria. Muy buenas noches para todos. Les habla Jonathan Ortega y les voy a hablar de la novación de obligaciones solidarias. La novación solidaria es posible, pero atendiendo las reglas propias de la solidaridad de las obligaciones. Recordemos que hay obligación solidaria cuando una misma obligación se encuentra en cabeza de varias personas o cuando el cumplimiento de la misma deba ser satisfecha a varios acreedores. Por ejemplo, hay obligación solidaria cuando varias personas, por medio de un contrato de mutuo de dinero, se obligan respecto a un mismo acreedor. El Código Civil, en su artículo 1568, define las obligaciones solidarias de la siguiente manera. En general, cuando se han contraído por muchas personas o para muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene el derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley, puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que
no la establezca la ley. Si se efectúa la novación de una obligación solidaria entre un acreedor y cualquiera de los deudores, se libera a los otros deudores. Es decir, que estos ya no serían deudores solidarios en la nueva obligación, salvo que acepten hacer parte de la nueva. Para efectuar la novación de una obligación solidaria, es mejor efectuarla con el consentimiento de los demás deudores, a menos que se pretenda librarlos. Cuando hay novación de una obligación solidaria con uno de los deudores, la reserva respecto a las garantías solo tiene efecto respecto a este. Por ende, las garantías constituidas por los otros deudores, al quedar estos libertados de la obligación primitiva, se extinguen. Sin embargo, dichas garantías podrán mantenerse en la nueva obligación siempre y cuando los deudores acepten formar parte de la nueva obligación. No sé si puedo hablar de la novación hipotecaria. La novación de una hipoteca. Sí, yo no le veo es de problema. ¿Cómo? Sí, no hay problema. Entonces, la novación de una hipoteca es cualquier tipo de cambio que se realiza sobre un préstamo hipotecario con posterioridad a su firma. Es muy importante, antes de realizarla, fijarse bien en las condiciones y saber que la novación no es obligatoria para el banco, por lo que puede suceder que no lo conceda. La novación engloba multitud de modificaciones. Algunos de los cambios más habituales que suelen efectuar mediante una novación hipotecaria son: cambiar el tipo de interés pactado en un principio con la entidad, de manera que se pueda rebajar, cambiar de fijo a variable y viceversa, o hacer un cambio de índice de referencia. Segundo, incorporar o excluir algunas garantías reales o personales. Tercero, ampliar el plazo de amortización para así disminuir la cuota mensual, aunque a la larga se pagarán más intereses. Cuarto, añadir o quitar titulares a la hipoteca. Quinto, ampliación de hipoteca o de capital. Consiste en pedir un aumento del crédito del importe de la hipoteca. Por último, indicar que la novación de hipoteca no es un trámite gratuito. Conlleva gastos y costes de gestión que pueden ser elevados en función de varios aspectos como los cambios realizados, las comisiones o el capital pendiente, entre otras. Con esto doy terminado mi exposición. Le doy paso a mi compañera Mayerly Arias. Muchas gracias. Buenas noches, soy Salomé otra vez. Mayerly va a explicar el auto que se derivó o la explicación de la sentencia 672 del 2010. Entonces, yo les voy a hacer un recuento de la sentencia. La sentencia T672 trata de que los señores, bueno, en un principio, la señora María Mercedes Prada de Pombo y el señor Luis Pombo Gaviria adquirieron por compraventa con hipoteca del Banco Central Hipotecario un inmueble. Ellos empezaron a pagar sus cuotas y eso fue en el año 96. En el año 2001 les empezaron a llegar a ellos los extractos en ceros. Les llegaron 7 extractos en donde decía que tenían cuotas pendientes, pero que el saldo de ellos tenían un saldo a favor, o sea que no tenían deuda. Entonces, pues ellos se acercaron muchas veces al banco
al Banco Central Hipotecario, al Banco Central Hipotecario, en donde ellos, como estaban reliquidando, ellos le decían que los extractos pues les arrojaban el estado actual de la cuenta. Ellos insistieron las 7 veces, como estaban ceros, pues asumieron que no tenían deuda, aun cuando en los extractos decía que habían cuotas pendientes. Posteriormente, cuando se realiza la reliquidación del Banco Central Hipotecario, ellos ceden la deuda, por decirlo así, el pagaré, se lo ceden a la Corporación Gran Colombia de Ahorro y Vivienda Gran Ahorrario. En el año 2002 instaura el Banco Central, todavía no había reliquidado, aunque ya había cedido el pagaré, instauraron una demanda para que se hicieran efectivos los pagos de las deudas que tenían los señores. Y en el año 2003 desisten de la demanda y solicitan que se archive. Posteriormente, en el año 2006, la Central de Inversiones, que fue otra entidad que adquirió, a la que le cedieron la deuda, inició un proceso ejecutivo hipotecario contra los señores mencionados ante el juzgado 36 civil del circuito de Bogotá. El juzgado pues les falló a favor de ellos, haciéndoles, por decir así, que los señores tenían que pagar la deuda, tenían que pagar intereses de intereses que no habían pagado. Los señores en la sentencia, en el proceso, aportan los extractos bancarios diciendo que, pues, que ellos se acercaron a la entidad, que la entidad les confirmó que ese era el saldo y que pues eso fue un acto de mala fe de ellos porque pues fue un error del Banco Central Hipotecario. Pero el juzgado 36 civil omite los elementos materiales probatorios en ese momento, o sea, los certificados bancarios, los extractos, y falla a favor de la Central de Inversiones. Los dos señores, los dueños, digamos, del predio, apelan ante el Tribunal Superior y el tribunal simplemente confirma. Se inició el proceso de remate y pasados 8 meses, 7 meses, ellos instauran una tutela ante el juzgado, permítame. Ellos instauran una tutela a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en el 2009 y la Corte Suprema de Justicia niega la tutela incoada por los señores. Ellos estaban tutelando el derecho a la vivienda y el debido proceso, ya que no habían tenido en cuenta los extractos bancarios. Pero la Sala de Casación Civil niega la tutela, dice que es improcedente porque no tenía el principio de inmediatez, que habían pasado ya 7 meses y no habían instaurado la tutela. Posteriormente, ellos vuelven a instalar la tutela, que es la sentencia 672 del 2010, en donde ya el magistrado, el señor Pretel, falla a favor de ellos. Entonces, en la sentencia, el señor levanta la suspensión de los términos para decidir ordenada mediante el auto 9 de diciembre del 2009, revoca la decisión adoptada el día 23 de junio por la Sala Civil de la Corte Suprema, que negó la protección solicitada por los accionantes, la señora María Mercedes y el señor Luis Pombo, que iniciaron contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado 36 Civil del Circuito, por lo que ya mencioné anteriormente, por el derecho a la vivienda digna y al debido proceso.
En su lugar, tutelan las acciones del derecho fundamental a la vivienda digna y en conexidad con el debido proceso. Y ordena a Inverfondos S.A., que eran los señores los últimos que adquirieron, a los que les cedieron el pagaré, les ordena a ellos que en el término de un mes a partir de la notificación de la sentencia 672 suscriban un nuevo pagaré por el valor insoluto del capital total adeudado sin derecho a exigir intereses corrientes ni demora, el cual sería pagadero a la orden de Inverfondos. Las partes de común acuerdo estipularían el plazo de la exigibilidad de los intereses aplicables en esa clase de título o valor y sin llegar a exceder el máximo permitido por la ley, en todo caso, no menos favorables. Debían informar de forma escrita al juez civil del circuito de Bogotá. Ordenó también que dentro de los 3 días siguientes se decretara la nulidad de todo lo actuado a partir de la presentación de la demanda en el proceso ejecutivo hipotecario contra los señores María Mercedes y Luis Pombo, y que se procediera a dar terminado el proceso operando automáticamente el fenómeno de la cosa juzgada, por lo cual el título o valor en el que se basó la demanda ejecutiva carecería de exigibilidad. El magistrado Pretel tuvo en cuenta los extractos bancarios que aportaron los señores y le manifestó al anterior magistrado que no aceptó la tutela, que ellos estaban dentro de los términos, si bien era cierto que no tenía el principio de inmediatez, también era cierto que la norma era clara y para uno instaurar una tutela no habían términos para hacerlo. Entonces, mi compañera Mayerly va a pasar a explicar el auto 112 del 30 de mayo del 2011, en donde tocó hacer una aclaración de la sentencia porque pues no era clara, y en este auto sí se habla más del caso concreto que fue la novación. Gracias, Salomé. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la sentencia A112 del 30 de mayo del 2011, en la cual aclara la sentencia T672 del 2010, en sentido de que ordena la NOVAR antigua la obligación que envuelve el inmueble objetivo del litigio como garantía real de la deuda. Indica que el 30 de mayo del 2011, el suscrito magistrado en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 86 y el 241 en su numeral 9 de la Constitución Política, donde profiere el siguiente auto con bases en las siguientes peticiones de la persona. Indica que primero, que el día 22 de noviembre del 2010, el apoderado judicial de Interfondos S.A., el señor Jason Ferney Jiménez Álvarez, formula la siguiente solicitud. El peticionario solicita adicionar la sentencia T672 del 2010, basándose en que el fallo profiere por la Honorable Corte Constitucional no hace referencia alguna a la obligación que se debe sustituir de parte de los accionantes y el Interfondo S.A. en las condiciones y términos establecidos, que se debe garantizar con las mismas garantías que existe en la presente ejecución, determinando así la cancelación de la garantía hipotecaria a favor de BCH y la constitución del mismo agravante a favor del Hiperfondo S.A. Lo anterior en cuanto al no determinarse si se debe constituir a la misma garantía de la hipoteca. La segunda es que la opinión también debe que la Corte debe adicionar el fallo para iniciar si se debe suscribir una nueva garantía hipotecaria al mismo inmueble a favor del Hiperfondo S.A. para que no sea desmejorado su calidad de único acreedor hipotecario como accesorio del crédito.
Y la última, que por último solicita, es que se sirva a aclarar o complementar en la sentencia antes mencionada si el sistema de amortiguación de crédito se debe captar las unidades de valor real en pesos. Según la novación de la obligación, con todo de acuerdo a lo preceptuado en el Código Civil, donde se señala que novarse en la obligación de las garantías constituidas, en la anterior no pasa a una nueva. Por lo tanto, se extingue donde tenemos que en el presente caso de la hipoteca también, es decir, al momento de suscribirse el nuevo pagaré, este pierde totalmente la vigencia conforme a lo estipulado en el artículo 1701. A pesar de la anterioridad de afirmación, no se puede suponer de lleno que la suscripción del nuevo pagaré no contenga ninguna forma de garantía y que se pueda sustituir el pago a favor del beneficiario, puesto que tal aseveración sería inconsciente en el contenido del fallo, el cual, como se ha señalado reiteradamente, busca proteger los derechos de las partes, ¿no? De este modo se protege el derecho a la vivienda digna de las personas continentes ordenados de la nulidad del proceso ejecutivo ante la presente de un defecto facticio. De igual manera, se protege el derecho adquirido de Hiperfondos S.A. como legítimo acreedor ordenando la suscripción del nuevo pagaré, puesto que no debe ser así en derecho del último que tiene que ser mejorado con respecto al primero, lo que sería ciertamente desproporcional dadas las circunstancias que le ordenan en el caso, ¿no? La novación es el concreto la finalidad de contraer las circunstancias a partir de las cuales los actores la acción que dejaron a pagar su obligación. Por lo tanto, las razones ya escritas, por lo cual se requiere en el presente que la novación de las mismas, junto con las garantías que lo constituyen en esta época, es decir, del bien inmueble. En consecuencia, si se procede la aclaración en el sentido de que la orden de renovar la antigua obligación puede envolver la garantía real que respalda la deuda, es decir, el inmueble pues objeto de litigio, y pues donde la sentencia resuelve, primero, aclarar el numeral 4 en la parte resolutiva en la sentencia T672 del 2010, en donde entendió que la obligación de la suscripción del nuevo pagaré llevará por consiguiente la que debe hacer reserva presente en la nueva prenda hipotecaria, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motivada del presente auto, ¿no? Y en segunda, que se debe negar la solicitud de la aclaración en la misma provincia respecto a la cantidad exacta, forma de liquidación por la cual se debe suscribir el pagaré. Bueno, yo les voy a exponer también una parte que pues ahí indica que el 30 de mayo del 2011, pues hay magistrado, bueno, la persona es el señor Jorge Ignacio Peter, magistrado ponente, emite la autosentencia A112, donde prefiere aclarar la sentencia T672 del 2010, donde el magistrado ponente, luego de hacer el recuento de los hechos en el auto, sobre la sentencia, como ya lo había explicado mi compañera Salomé, resuelve explicar lo que se pretendía en la sentencia en comento. El magistrado concluye que es claro que lo resuelto en la tutela va encaminado a novar la obligación adquirida, como en el pasado de los accionantes de BCH, pero ahora suscrito un nuevo pagaré a favor de Hiperfondos S.A. como actual acreedor, ¿no? Manifestando también que lo que se trata específicamente es de novar de la nueva obligación, para la cual es necesario recordar que se dicta en respecto al Código Civil, en el artículo 1680, donde dice que la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Pues más adelante, en cuanto a la garantía se presenta la novación, se señala lo siguiente, que en el artículo 17.0, efectos de la novación sobre las garantías, aunque se opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas
e hipotecas de la obligación primitiva no pasarán a la obligación posterior, a menos de que el acreedor y el deudor contengan la expresa de la reserva, ¿no? Pero la reserva de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no vale más que las cosas empeñadas e hipotecas implementadas por los terceros, que lo accionan expresamente a la segunda obligación. Y tampoco vale más la reserva en lo que la segunda obligación tenga más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no proveía intereses, la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no cede a los intereses. Pues de acuerdo con eso, al constituirse la novación, la prenda y la obligación primitiva no pasan a posterior o a menos de que se contengan expresamente que así sea. Es decir, la novación envuelve la extensión de las garantías anteriores y con este contexto, cuando se ordena suscribir un nuevo pagaré, la prenda hipotecaria del antiguo título no tiene lugar al nuevo, a menos que cuando ya se manifieste expresamente lo contengan las partes, ¿no? Así, cuando se ordene suscribir el nuevo pagaré, la idea es de no la obligación que va directamente encaminada a que se impugne el cobro de los intereses de los accionarios que estaban en imposibilidad de pagar, que también están dirigidas al desconocimiento de la deuda, ¿no? Pretendía evitar un enriquecimiento sin causa a favor de los tutelantes. Como se menciona en la parte en el fallo, la deuda en ningún momento está extinta, por lo tanto se encuentra suspendida. Eso es mi parte y ahí los dejo con mi compañero James, quien les va a dar los ejemplos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, ahí se escucha. Sí, señor. Bueno, para dar finalización y como retroalimentación de todo el tema expuesto por mis compañeros, traigo a colación 4 ejemplos muy fáciles y muy sencillos. Además de eso, pues me gustaría que mis compañeros me ayudaran para saber cuál es la clase de innovación que se está aplicando en cada ejemplo. Sí, lo podemos contestar si quiere por el chat del Zoom o un audio, como quieran. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo dice así: Juan debe entregar a Pedro una máquina de cortar césped. Sin embargo, conviene que la obligación se verá cumplida si Juan corta el césped del jardín de la casa de Pedro durante los meses que dure el verano. ¿Listos, compañeros? Ahí está el primer ejemplo. Entonces espero la respuesta ahí en el chat del Zoom. Compañera, si quieres puedes pasar a la siguiente diapositiva. Hola, la de atrás, compañera, la diapositiva de atrás. Listo, pues la respuesta es muy fácil y muy sencilla. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, en estos muñequitos que tengo acá, lo que cambió fue el objeto de la obligación. Entonces nos quiere decir que esto es una obligación objetiva por cambio de objeto principal. Acuérdense que existirá novación cuando la obligación de dar una cosa cierta se convierta en dar sumas de dinero, o si una obligación pura y simple se convierte en una obligación alternativa. Como lo que está haciendo ahí Juan, que cambió de entregar una podadora o una máquina de cortar césped a cortar el césped. ¿Listo? Seguimos con el siguiente ejemplo. La siguiente diapositiva, compañera. Dice, Juan debe entregar un automóvil a Pedro en razones de un contrato de compraventa adquirido hace un mes. Luego Juan y Pedro convinieron que Pedro a cambio le entregaría una camioneta y decidieron transformar esta compraventa en un contrato de permuta.
¿Listos, compañeros? Acá está el segundo ejemplo, entonces espero las respuestas por el chat. Uno también le puede ir dando la palabra a los que van levantando aquí la mano, como a Jessica. Ah, ok, sí, profe. Bueno, entonces Jessica. 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 Jessica escribió que objetiva. ¿Es objetiva? ¿Por qué? Bueno, la respuesta sí, correcto, sí. Es una obligación objetiva. Ver en este ejemplo, la obligación de dar la cosa subsiste, porque todavía Juan le va a entregar el automóvil a Pedro. Ya es sino que el carácter pasó a ser de permutantes. Como se aprecia, no se cambia el objeto de la obligación, pero sí se ha modificado el hecho que genera la obligación. Por eso podemos decir que es una innovación objetiva o cambio de mutación. Es una obligación objetiva cambio de hecho. Se escucha entrecortado, James. ¿Listo? Seguimos. Hola, hola. Decimos que es una obligación objetiva porque la obligación de dar la cosa subsiste, pero ya no es de carácter vendedor y comprador, sino que es de carácter permutantes. Como se aprecia, entonces no se cambia el objeto de la obligación, sino se cambia el hecho que genera la obligación. Por eso decimos que es una obligación, es una innovación de cambio de hecho. Entonces, nuestro siguiente ejemplo es, Juan debe entregar un automóvil a Pedro. Juan promete a Pedro que le va a regalar un automóvil 0 kilómetros si aprueba todas las materias que está cursando en la Facultad de Derecho. Posteriormente, la facultad cierra debido a un decreto de Poder Ejecutivo Nacional y el estudiante ya no puede Juan. Soy solo yo, se James, le está se escucha escuchando súper entrecortado. borroso. Se Se compadece. escucha súper borroso. No se te Se, No se entiende, James. escucha bien. se escucha como así. Cerremos la... Robótico. Ya ahora sí. Si quieres, escríbela en el chat y la leemos los que podemos, los que no tenemos fallas, ¿no crees? Compañero, yo creo que mejor dejemos hasta ahí los ejemplos porque se está escuchando feito. Hay que hacer una innovación de tema. Sí. Bueno, un último ejemplo. ¿Cómo? Un último ejemplo. Bueno, vamos a escribir, sí, voy a escribir el ejemplo acá. Listo, dale. Pues si quieren, menciónalo así, a ver si de pronto dejando de compartir se puede ver mejor.
No se te escucha nada, James. No sé si de pronto otra persona del grupo pueda entonces hablar esa parte que iba a hablar James de los ejemplos. Profe, ahí ya lo compartió. Dice, Juan promete a Pedro que le va a regalar un auto 0 kilómetros si aprueba todas las materias que está cursando. Posteriormente, la universidad cierra debido a un decreto nacional y Pedro ya no puede rendir igual. ¿Qué creen que sea? Espérate. Sustitución, ¿no? Cosa por otra. Compañeros, mientras que el compañero continúa con los ejemplos, vamos a proyectar un video muy cortico. Gracias. No le activo el audio, compañero. No se oye, o es mi impresión. No, no le activaron el audio. No se escucha. Mónica, ponlo y abre tu micrófono. Buenos días. Hoy hablaremos sobre el contrato de renovación. La renovación, de acuerdo a lo que establece el artículo 1687 del Código Civil, es la renovación de una obligación a partir de una anterior. Esto quiere decir que la renovación es una forma de extinguir las obligaciones dentro de un contexto de una renovación de la deuda. De acuerdo al mismo código, existen tres opciones o tres situaciones durante las cuales se puede hablar de una renovación. Esto es cuando se modifican las condiciones de un contrato inicial y las partes se ven obligadas a renovarlas y siguen subsistiendo las mismas partes del contrato inicial. La segunda opción o la segunda condición es cuando el acreedor endosa su obligación en favor de un tercero y en consecuencia cede su lugar de acreedor, siendo la misma obligación. Y la tercera es cuando se hace lo mismo, pero esta vez lo hace el deudor. Es decir, que este cede su calidad de deudor en favor de un tercero. No obstante, y de acuerdo al artículo 1693 de la misma norma, se establece y se deja definido como objeto principal de la renovación la voluntad de las partes. Es decir, que si no hay una voluntad por parte de los dos sujetos inmiscuidos, no podríamos hablar de renovación. Si quieres saber más de este tema, no olvides seguirnos en nuestro portal de noticias y si quieres ser parte del Centro Jurídico Internacional, no olvides compartir este video. Sé parte y comparte.
Ok. Listo. Bueno, yo para finalizar, ¿alguna pregunta sobre la innovación? Bueno, Gracias. de pronto para redondear, la innovación es cambiar una obligación. O sea, al cambiar una obligación por otra, la obligación original, por decirlo así, la primera obligación se extingue. Una forma de extinción de ese acuerdo de voluntades. ¿Ok? Bueno, no se les olvide contestar los foros y le pasé a Julián para que colocara en el grupo la información de la nueva plataforma que se va a usar a partir del próximo módulo. ¿Ok? Sí, profe, yo se las pasé hace rato. Ya ellos ya cuentan con la información. Listo, bueno, feliz noche, nos vemos mañana, no se le olvide contestar los foros. Bueno, profesor, buenas noches, que descanse. Hasta luego, gracias.